equipo de Valeria, Andrea, Max y yo, Carlos, del Colegio Nuestra Señora del Socorro, y para nuestro proyecto de experimenta titulado Diseñando el silencio, es un estudio cuantitativo de la absorción y la reflexión, y para hacer este proyecto hemos hecho un tubo de Kundt o tubo de impedancia de bajo coste, porque lo hemos realizado nosotros mismos. El objetivo de nuestro proyecto era medir los fenómenos acústicos que no podemos observar normalmente. Estos han sido la absorción, la reflexión y las ondas estacionarias. También queríamos observar qué materiales absorben y reflejan más las ondas. Para esto hemos probado distintos materiales, como más rígidos, como el mismo tubo, o más porosos, como el corcho y la esponja. Para saber esto, el experimento consistía básicamente en experimentar con distintas frecuencias y ver, según la distancia entre los máximos y mínimos de las ondas estacionarias, cuál absorbía. Si el máximo y el mínimo eran muy diferentes, eso quiere decir que reflejaba más. Y si el máximo y el mínimo era menos diferente, significaba básicamente que absorbía más el material. Para este montaje hemos utilizado un tubo de PVC rígido, aproximadamente 1 metro de longitud y 9 centímetros de diámetro. Hemos utilizado un material rígido para reducir las vibraciones. En un lado extremo hemos puesto un altavoz de todos los rangos y en el otro lado hemos puesto unos portamuestras fáciles de cambiar con mismo material que el tubo, un corcho y una esponja. También podemos mojar la esponja para hacer otro material. Dentro de ese tubo hay un micrófono pequeñito tipo lavalier y los programas que vamos a utilizar va a ser Audacity o Riu. En nuestro caso va a ser Riu y vamos a usar el modo RTA para filtrar las frecuencias que estamos estudiando. Y este montaje es muy importante porque así podemos estudiar la acústica y enseñar que podemos hacer estos instrumentos sin necesidad de pagar mucho dinero y puedes hacerlo casero. Y por ejemplo estamos en un máximo y ahora buscamos y ahí se encuentra el mínimo. Para realizar el experimento colocamos un material en el extremo del tubo y generamos un sonido en una frecuencia concreta. En nuestro caso estudiamos las frecuencias de 500, 800, 1000 y 1200 Hz. Después, con el micrófono y el programa en modo RTA, observamos la amplitud del sonido dentro del tubo y fijándonos en la frecuencia que queríamos estudiar. La idea era buscar las posiciones donde la frecuencia estaba en su máximo y en su mínimo. Eso corresponde a los vientres y modos de la onda estacionaria. Para cada material tomamos varias medidas y después calculamos la media. En la tabla final aparecen las 3 medidas de los máximos y 3 mínimos y de cada material y justo cerca su media y error estimado. Empezamos con el caso reflectante usando una pared plana de plástico rígido porque era un caso de referencia porque esperábamos que reflejara casi todo el sonido. Después repetimos el mismo proceso 3 veces para 3 materiales que son corcho, aquí tenemos el corcho, esponja y esponja mojada. A partir de esos máximos y mínimos, cuanto menor era la diferencia entre ambos, era más claro que el material estaba absorbiendo gran parte del sonido y por lo tanto la onda reflejada era menor. Ese fue el criterio principal que comparaba los materiales. Y también la ficha del proyecto explica que a partir de la razón entre los máximos y mínimos se puede calcular la razón de onda estacionaria y a partir de ella el coeficiente de absorción y reflexión. Y el resultado fue que el material que mejor absorbió el sonido en las frecuencias de 500, 800, 1000 y 1200 Hz fue la esponja seca porque provocó las menos diferencias entre los máximos y mínimos. La frecuencia que mejor absorbió fueron 1000 Hz. La esponja mojada absorbió peor las frecuencias de 800, 1000 y 1200 Hz que la esponja seca porque tiene menos poros. El siguiente fue el corcho, que le pasó lo mismo, absorbió peor que la esponja seca porque tiene menos poros, pero mejor que el material del tubo porque tiene más poros. La superficie reflectante, ese material, fue la que menos absorbió las frecuencias de 800, 1000 y 1200 Hz. Para 500 Hz nos dimos cuenta de que la superficie que consideramos reflectante estaba devolviendo menos sonido que con las otras frecuencias. Y eso era porque el tubo estaba vibrando, entonces estaba perdiendo energía que se supone que tendría que estar rebotando. En conclusión, hemos aprendido muchas cosas sobre el sonido, como que se comporta como la luz, reflejándose y absorbiéndose, y que podemos hacer experimentos bastante buenos con material de bajo coste.